versículo 43. Dice la palabra del Señor: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres las señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este pasaje es conocido como la curación del hijo de un noble, de una persona muy influyente en este lugar. Pero también quiero, antes de iniciar a ahondar en el tema, pensar en lo que significa el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está denominado como el Evangelio de la fe. Aproximadamente 100 veces se lee el verbo creer aquí en este Evangelio. Entonces, la palabra de esta mañana, es un hombre que creyó. Un hombre que creyó. De hecho, hay 8 milagros que en este Evangelio se registran, y para que aquellos creyeran. O sea, el Evangelio, si ustedes lo leen de corrido, estos 21 capítulos que son muy fáciles de leer, enfoca o lleva a la audiencia que lo está leyendo a que crea. Por eso se repite: creyó, creer, creyó, para que el ser humano entienda que tiene una necesidad primordial en creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengan vida eterna. De hecho, el propósito de este libro lo encontramos en Juan 20:31, que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Aquí está el versículo completo. Antes de acabar este Evangelio se da el propósito, y es creer. Juan tiene un gran énfasis en esta palabra. De hecho, en Juan 1:12 dice que los que creen son llamados hijos de Dios. Hay varios ejemplos. Juan 3:16, ¿qué dice? Que los que creen que tienen vida eterna. Y hermanos, Juan 5:24 dice que los que creen no irán a condenación. Y también Juan 11, en este capítulo, dice también la palabra que los que creen tienen parte en la resurrección. Entonces, qué bueno, hermanos, pensar en esta parte. El Evangelio habla de las personas que creen, y este hombre del que acabamos de leer no es la excepción. Encontramos ahí en uno de los pasajes que dice que el hombre creyó. Amén. Bueno, pudiéramos pensar también, como introducción aquí, que la humanidad se divide en dos tipos de personas: en los que creen y en los que ¿qué? Y en los que no creen. A los que creen, ¿cómo se les llama? Creyentes. Y a los que no creen, incrédulos.
Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso, hermanos, el Evangelio es tan hermoso porque es claro. No titubea. El ser humano, la humanidad está encerrada en dos tipos de personas. Los que creen van a tener vida eterna. Los que no creen van a ser condenados. Y la pregunta en esta mañana es, ¿en qué tipo o en qué lugar se encuentran? ¿En los que creen o en los que no creen? Porque si no ha creído, todavía hay posibilidad de que crea en el Hijo de Dios para que creyendo en Él tenga vida eterna. La incredulidad es un serio pecado ante Dios. Dios valora la fe. De hecho, Dios valora muchísimo la fe. Por esta razón, hermanos, todo aquel que no quiera creer en el Señor va a ser condenado, porque no ha creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hay ejemplos, de incredulidad vencida en la Escritura. Ejemplos de personas que eran incrédulas, pero creyeron, algunos progresivamente. El primer ejemplo que recuerdo claramente es de una incredulidad vencida fuera de los discípulos. ¿Se acuerda cuando el Señor los llamó? Ellos creyeron en el Señor rápidamente, solo porque Juan el Bautista, algunos discípulos de él les había mencionado al Señor. El Señor viene, los llama, no habían visto milagros, no habían escuchado la primera predicación del Señor Jesucristo, pero esta incredulidad fue vencida. Hay otro tipo de personas, como la mujer samaritana, aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, que esta mujer no solo necesitó el llamado del Señor, ella pidió explicaciones al Señor, y a medida que el Señor hablaba con ella y le mostraba quién era Él, ella fue descubierto su pecado, y a través de ella tuvo convicción para creer en el Señor, y su incredulidad fue vencida. Juan 3 encontramos también otro ejemplo de incredulidad vencida, Nicodemo. Este hombre se le acerca al Señor y había visto señales y sabía de ellas, pero tuvo que interactuar con el Señor, escucharle, y el Señor, al parecer, por lo que lo encontramos varias veces en el mismo Evangelio de Juan, este hombre fue convertido al Señor. Saulo de Tarso también es otro gran ejemplo. Conocía la Escritura, pero él no había tenido un encuentro con el Señor. Era una persona instruida a los pies de Gamaliel, pero era incrédulo, hasta que tuvo un encuentro con el Señor y su vida fue transformada. Hubieron también los fariseos, que no quisieron creer en el Señor y lastimosamente se perdieron. Yo espero a los amigos, niños que ya son adolescentes, que puedan entender la gran responsabilidad que tienen delante del Señor al escuchar la predicación del Evangelio, de que hay solo dos caminos para los que estamos aquí en la tierra. Uno, los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos una vida eterna, pero aquel que se niega a creer en el Señor y rehúsa, verá una condenación. Lo más grande de este milagro, lo que quiero también que resaltemos, si notaron al final, es que no es solo el milagro de la sanidad, que fue un milagro grande, obviamente, sino el milagro de la salvación, porque se termina con la salvación de toda una familia. Y el Señor tuvo que sacudir los cimientos de la fe de este hombre para que a través de la enfermedad de su hijo, él pudiera llegar a ser salvo y junto con él su familia. Escuché la historia de un hombre de un país vecino, una historia conmovedora, un hombre también rico, no tal vez a la posición de este hombre, pero un hombre con mucha influencia, y de los 4 hijos, un hijo se enfermó de cáncer. Ellos decepcionados porque aún con su riqueza no habían podido lograr como avances en la sanidad de su hijo. Un barbero le habló del Señor, y el niño tenía alrededor de 12 años,
pero él creyó en el Señor y él empezó a congregarse. Y los padres pues no eran apáticos, pero tampoco no eran creyentes, ellos no le prestaban atención al Señor, pero por ver al niño tan motivado en la fe, empezaron a congregarse, solo por llevarle la idea allí. Este niño obviamente tuvo tiempo de escudriñar más la palabra y ser instruido y demostró que era un fiel creyente. Lastimosamente el niño muere, pero a través de la muerte de él y del proceso que llevó en el tiempo de la iglesia, este hombre pudo ser salvo con su esposa y el resto de sus hijos. Muchas veces, mis hermanos, pasamos mucho tiempo pensando en las cosas de esta tierra y se nos olvida mirar al cielo. Espero que el Señor no nos tenga que sacudir de la forma en que sacudió a este hombre. ¿Qué le pasó? ¿Cuál era el problema de este hombre? Su hijo estaba muriendo. Y para todo padre de familia esto es una noticia terrible, hermanos. Pero este dolor lo llevó a Cristo. En el versículo 46, regresemos allí al Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 46, dice que un oficial del rey, esta palabra oficial se está refiriendo a un hombre maduro también. Bueno, era un servidor pues de la corte real en sí, un hombre noble, pero también se está refiriendo a que era un hombre maduro, un estatus alto, con familia ya conformada, con una condición social influyente, se movía en el ambiente de poder, se movía en un ambiente de ostentación, trabajaba directamente en el palacio con el rey, tenía grandes recursos y amistades influyentes. No era cualquier tipo de persona, hermano. El Señor, cuando empieza aquí los milagros en el Evangelio de Juan, Él llega a una familia allí en Caná de Galilea, Juan capítulo 2, una familia sencilla, humilde, y hace un milagro de convertir el agua en vino. Pero aquí este milagro es con una persona influyente, con poder, porque el Señor no tiene acepción de personas. Para Él todos somos y todas las almas las ama por igual. Pero aquí está ante un hombre está ante el Señor con una necesidad grande, un hombre influyente, un hombre con posición, un hombre que había arreglado muchos problemas. Porque este hombre tenía trabajado directamente con el rey. No era cualquier persona, pero tenía una gran crisis, que ni su estatus, ni su dinero, ni el rey al que le servía lo podía solucionar. ¿Se acuerdan de Naamán? Aquel hombre valeroso, aquel hombre que era también influyente, pero que tenía lepra. Y por más influencia y dinero, porque cuando se dirigió ante aquel profeta, llevaba un presente tenía poder. No fue así, eso no lo pudo sanar. Solo la poderosa mano de Dios pudo lograr ese milagro en Naamán y obviamente también en este hombre. Versículo 47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Hermanos, el viaje en promedio fue alrededor de 40 kilómetros que viajó este hombre desde este lugar hasta donde estaba el Señor. Este hombre tenía siervos, tenía comodidad, y él pudo haber mandado a un siervo, a un servidor de él, pero no lo hizo. Fue él mismo, porque sabía que el único que podía solucionar ese problema que tenía en su vida era el Señor. Y qué bueno, hermanos, que nosotros tuviésemos ese mismo sentido. Cuando tenemos dificultades, aunque no busquemos al Señor solo en las dificultades, yo sé que no es la cuestión, pero en todo momento nosotros debemos buscar al Señor. Es Él el que siempre está con la mano atenta a nuestro favor, siempre, hermanos. Pero este hombre fue el mismo.
Algo también para resaltar, entendamos la cultura, los medios de transporte de ese tiempo. Para viajar de ese lugar a otro, tenía que, pasar por varios peligros, por varias dificultades. También para llegar a este lugar, él podía, por decirlo así, perder la ida, porque él escuchó que el Señor estaba allí y él inmediatamente emprende el viaje, pero no tenían tanta tecnología para saber con certeza. Él tenía que ir a buscar al Señor. No solo era llegar a la ciudad, era buscarlo y encontrarlo. Hay una historia, hermanos, de una joven llamada Mary Jones. Esta joven a los 8 años tuvo en su corazón el deseo de obtener su Biblia. Sí, claro, es muy bonito el deseo, pero estoy hablando de esa historia hace más de 200 años, cuando las Biblias no eran tan asequibles, eran costosas, no eran fáciles de tener. Y esta niña, a pesar de las dificultades, empezó a trabajar. El primer impedimento era que no sabía leer. Empezó a aprender, a los 10 años aprendió a leer. Seguidamente siguió trabajando. Su familia era muy pobre, y empezó a cargar leña, arreglando casas, haciendo muchas cosas. Hasta los 15 años pudo tener su dinero para la Biblia. A los 15 años. El deseo de ella era tener su propia Biblia. Logró el permiso de sus padres y se fue con el dinero hasta la ciudad más cercana, donde tuvo que viajar realmente gran tiempo descalza para no dañar sus zapatos, porque eran muy pobres. Por fin ella llega a la ciudad, llega al lugar donde aquel hombre vendía las Biblias, y para sorpresa de ella no habían Biblias disponibles. Las que había ya estaban encargadas, y esta niña no hace sino llorar. Entonces el hombre se sorprende y le pregunta: niña, ¿por qué lloras? Y ella le cuenta toda la historia, todo lo que había hecho durante tantos años, había ahorrado para obtener la Biblia. Y este hombre, con el corazón quebrantado, no tuvo más solución que darle la Biblia a esa niña. Mary Jones. A raíz de lo que esta joven hizo, un año después se crearon las sociedades bíblicas. Y por este impulso de esta joven es que hoy tenemos Biblias a precios tan económicos y con muchas reproducciones. Si ustedes miran en sus Biblias, en las primeras páginas, si no es en la primera, en la segunda, hay un letrero en la parte baja que dice Sociedades Bíblicas. No sé si ustedes lo han notado. Y eso fue a raíz de esta joven, que sacrificó su tiempo para ir en búsqueda de lo que amaba el Señor, de lo que amaba, que era el Señor. Este hombre también sacrificó de su tiempo, eso no le importaba. Y yo creo que la pregunta la debemos de hacer nosotros, cada uno como creyente: ¿cuánto estoy dispuesto a sacrificar por el Señor? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para la obra del Señor? ¿Cuántas personas han entregado la vida, hermanos, para que tengamos una Biblia, para que el alcance fuese completado? Y aún completo, la Biblia no la teníamos. Pero por cosas como estas, personas que marcaron la diferencia, lograron dejar huella en esta tierra. Mi hermano y mi hermana, ¿cuánto está usted dispuesto a sacrificar por la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a sacrificar? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a orar por la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a edificarse en la palabra para la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a apagar su televisor, a dejar de un lado los pasatiempos y dedicarlo a la obra del Señor? ¿Cuánto, mis hermanos? Este hombre lo entendió y no le importó. Vino y buscó al Señor. Versículo 48, pero antes quiero resaltar algo del verso 47. Dice aquí que cuando oyó que había llegado a Judea, vino a él y le rogó: desciende
y que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Algo para resaltar también de este hombre es que vino y le rogó. Mire, un hombre de estatus, un hombre importante, oficial del rey, no era cualquier persona, hermanos. Vino y le ruega a aquel humilde carpintero, que más que un humilde carpintero, era Dios hecho carne. Cuando este hombre ve al Señor, vio realmente la única oportunidad que tenía para la sanidad de su hijo hecha carne. Vio realmente con sus ojos la salvación de su hijo, en este caso primeramente la sanidad. Imagínense todo el viaje que hizo este hombre y buscó hasta que vea al Señor Jesús, y la actitud que tuvo al encontrar a nuestro Señor fue arrodillarse, fue postrarse y rogarle: Señor, desciende ahora antes de que mi hijo muera. Miren, este hombre también tenía paradigmas en cuanto a la obra del Señor. Si vemos desde el principio, este hombre tuvo una fe en progreso hasta el final. Primero le escuchó, vino ante el Señor, está aquí con el Señor, le está rogando al Señor. Pero tal vez él pensaba que el Señor tenía que ir hasta la casa. De hecho, que el Señor tenía que, si era posible, poner sus manos sobre él para que él sanase. O que si el hijo muriese, el Señor no podía hacer nada. Y encontramos por la Escritura que esto no es necesario. ¿Qué es lo que le dice el Señor? El Señor le dice: entonces yo le digo, si no hubiere señales y prodigios, ¿no creeréis? No creeréis, perdón, no es una pregunta. El Señor entendió algo. Este hombre viajó todo ese tiempo, viajó hasta este lugar, pero no viajó solo para ver una señal. Este hombre tenía fe en el Señor Jesucristo. Por esta razón el Señor le dice ahí en el versículo 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Inmediatamente creyó la palabra del Señor. ¿Se acuerdan lo que les decía al iniciar en la introducción, lo que habla del Evangelio? El Evangelio nos lleva a creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Este hombre no le interesó: ve, tu hijo vive. Inmediatamente él creyó la palabra del Señor. Y hermanos, muchas veces tenemos que confesarlo. Tenemos la Escritura y la Escritura nos dice qué debemos hacer y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no creemos. Hermano, usted debe hacer, hermana, debe hacer esto. Ah, sí, yo creo. Pero no, con el corazón no. Miren, este hombre pudo haberse enojado. Sinceramente, este hombre pudo haberse puesto bravo con el Señor. Usted no sabe, una frase típica, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe el viaje que yo he hecho, pero usted cómo me va a decir: no, venga conmigo, entra a mi casa. Es que lo estaba mandando un oficial del rey. No, él no hizo eso. Él antes fue sumiso. Y el Señor le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre dice: claro, y sale. Si no hay objeción. Tu hijo vive. Esa expresión, tu hijo vive, se repite 3 veces si lo notamos ahí. El Señor le dice: tu hijo vive. En el versículo 50, los siervos le dicen: tu hijo vive. Y en el versículo 53, él recordó que el Señor le dijo: ve, tu hijo vive, 3 veces. Porque el Evangelio es eso, es vida. Es lo que el Señor trae a una persona cuando está muerta en delitos y pecados: vida. Es lo que el Señor hace en un corazón seco: trae vida y paz. Es lo que el Señor Jesús hace en cada corazón que se rinda ante Él: trae vida. Yo me imagino la alegría de este hombre cuando el Señor le dijo: ve, tu hijo vive. Por lo que notamos, el hombre se va, y lo más probable es que él pasa la noche en este lugar. Al amanecer
Se va rápidamente, obviamente, porque estaba allí. Y él le pregunta, mire, cuando él se va en el versículo 51, él está llegando allí, los siervos de él, sus empleados, sus siervos están allí y le dan nuevas, tu hijo vive. Pero él antes de celebrar, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la pregunta? Entonces le preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor. Mire, él estaba seguro, pero él quería confirmar eso. O sea, como que yo ya sé, dígame a qué hora fue, y verá, dígame a qué hora fue. Y ellos a qué hora le dicen, ayer como a las 7 le dejó la fiebre. Eso es en el calendario judío como a la 1 de la tarde. Y él entendió que era la hora que el Señor le había dicho, tu hijo vive. Él estaba seguro, antes de celebrar, quería confirmar la palabra del Señor, porque creyó en la palabra del Señor. Tremendo milagro. Pero me encanta también el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y dice terminando, y creyó él con toda su casa. Hermanos, este hombre se fue por un milagro de sanidad, pero llegó con el milagro de salvación. Este joven, este hijo del noble, un día tuvo que morir. 100 años después, 80 años después, digamos. Ese joven que estuvo enfermo y fue sano, murió también. De hecho, este noble murió, su familia murió, pero ellos fueron por ese milagro de sanidad. Gracias a esa enfermedad, él pudo llegar a Cristo, su hijo pudo llegar a Cristo y toda su familia pudo llegar a Cristo. Hermanos, un día veremos esta familia en el cielo, los que hemos creído en el Señor. Allí lo vamos a encontrar y vamos a entender, y él va a entender, gracias a Dios, fue más grande el milagro de la salvación que el milagro de la sanidad. Pero también algo para resaltar. Dice ahí la escritura que él creyó, y creyó él con toda su casa. Es muy notorio que en las iglesias la mayoría de los participantes o integrantes son las damas. Gloria a Dios por eso, está muy bien, qué bueno que las mujeres se dispongan para servir al Señor. Pero también aquí hay un principio, hermanos, que los varones no debemos olvidar. Cuán importante es cuando el varón da el primer paso. Lo más probable es que lo siga toda la familia. El hombre es la cabeza del hogar y debe dar el ejemplo principal de devoción hacia Dios. Hermanos, podemos creernos muy espirituales, de incluso leer la Biblia, orar, pero si no damos ejemplo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, eso es solo religión. Nosotros debemos de dar el paso con nuestro ejemplo, buscar al Señor, y las probabilidades de que nuestra familia siga al Señor van a ser más grandes. Qué bueno que no lo olvidemos, y qué bueno que no olvidemos este milagro. El Señor hoy en día sigue rescatando a todo ser humano que se quiera acercar a Él en arrepentimiento y fe. El Señor quiere que el ser humano le crea. El Señor va a premiar la fidelidad de aquellos seres que aquí en esta tierra rechazaron el mundo, rechazaron el pecado, rechazamos todo aquello que nos aparta de Dios y decidimos creer en Él. Pero por otra parte, el Señor también traerá juicio un día a todos aquellos que no quisieron creer en Él, a todos aquellos que quisieron vivir en el pecado, vivir en su vana manera de pensar, pensando que no existe Dios o que no van a tener consecuencias sus actos y van a ser condenados. Este hombre creyó.
¿Qué tuvo que hacer este hombre de extraordinario? ¿Cuánto tuvo que pagar? ¿Qué penitencia tuvo que hacer? ¿A dónde tuvo que ir? ¿Qué obra tuvo que hacer? Simplemente creer. Es lo que el Señor demanda de un corazón que está apartado de Él. Solo crea en el Señor y será salvo. Que el Señor bendiga su palabra.